¿Cuál es el mejor trabajo del mundo? Bueno, esta es una pregunta que todos, o por lo menos la mayoría de las personas, nos hacemos en un momento de nuestra vida. Todos tenemos un propósito, una misión, una aportación que hacer a la sociedad, algo que nos hace felices. El tener una ocupación, actividad o carrera profesional permite expresar normalmente lo que somos, lo que nos gusta y que por eso hacemos. Estoy segura que nacemos sabiendo qué venimos a hacer, pero a lo largo de nuestra vida surgen factores que van bloqueando nuestros anhelos, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros sueños. Es por eso que los expertos aconsejan recordar qué nos gustaba hacer cuando éramos pequeños, para así poder descifrar cuál es nuestra misión en esta vida. ¿Cómo se consigue que tu trabajo sea lo que más disfrutas hacer? ¿Cómo descubrir mi misión en esta vida? Bueno, yo no soy ninguna experta en la materia, pero el día de hoy vengo a compartir cómo fue que yo lo descubrí. Mi nombre es Erika Fierro, soy maestra originaria de Tijuana, vengo de una familia privilegiada, soy la segunda de 4 hermanos maravillosos y la vida me concedió unos padres ejemplares. Gente trabajadora, generosa, amorosa y con principios. A temprana edad, y para ser más exacta, a los 13 años, conozco el amor de mi vida. Mi primer y único novio, actualmente mi esposo y el padre de mis 2 hijos, mi mejor amigo. Cuando llega el momento de decidir qué carrera quería yo estudiar, entro en un conflicto interno, ya que una parte de mí siempre le ha apasionado la cocina y a otra el amor por los niños. Entonces estuve indecisa entre estudiar la carrera de chef o la de docente. Pero como es común entre los novios muy mandilones, al momento de tomar esta decisión, él fue fundamental para emprender mi destino. Ya que en aquel entonces en nuestra ciudad no existía todavía la carrera de chef como ahorita. Y eso representaba salirme de la ciudad. Y fue algo que no estuve dispuesta a hacer porque no me quería separar de él. Y puedo decir que también de mis papás. Siempre he sido una persona muy familiar y muy apegada y puedo decir que chipilona. Y es ahí cuando decido ser docente. Trabajé varios años en la educación, en una escuela a la que le estoy sumamente agradecida. Y tiempo después se presenta la oportunidad de abrir mi propia empresa. Esto gracias al apoyo incondicional de mis papás. Un proyecto en colaboración con mi compañera de vida, mi hermana. Y en el transcurso de búsqueda por hacer algo que verdaderamente yo disfrutaría hacer, conozco un nuevo y diferente enfoque educativo. Tan nuevo y diferente que una vez que abrimos la escuela, nadie confiaría en nosotros, en el proyecto, ni en lo que ofrecía para sus hijos. Únicamente 3 familias nos dieron el voto de confianza. Gracias. Y trabajamos arduamente durante 2 años, pero las cosas no pintaban nada bien. Esto no solo no estaba haciendo un buen negocio, había que seguir invirtiendo dinero para poder conservar el equipo de trabajo y ofrecer una educación de calidad. Pero nuestros recursos económicos ya se habían agotado. Entonces, estuvimos casi a punto de darnos por vencidas y cerrar la escuela. Y es ahí donde yo siento una necesidad de hacer una retroinspección y me doy cuenta que algo en mí estaba fallando. A pesar de que el producto que ofrecíamos era muy bueno, la escuela, faltaba un condimento clave, la gratitud. En la medida en la que yo empecé a sentir y a vivir gratitud por todo lo que tenía, por lo afortunada que siempre he sido, por las personas que habían creído en el proyecto, en ese momento yo empecé a ver cambios positivos en mi vida. Y como por arte de magia, todo empezó a fluir muy bien. Empezaron a llegar las personas, las familias, los alumnos, y la escuela empezó a crecer. A pesar de que todo estaba yendo ya de maravilla, sentía la necesidad de hacer algo más. Sentía que no estaba completa. Entonces empiezo a buscar respuestas y guías por diferentes fuentes. Me refugio en la meditación, empiezo a leer un poco más de lo que acostumbraba para encontrar respuestas.
Me meto a clases de pintura y me di un tiempo por pintar, me encanta el arte. Sentía la necesidad de conectarme más con la naturaleza y empecé a practicar la jardinería. También sentía la necesidad de disfrutar y valorar más a mi familia, entonces me empezó a dar por invitarlos a reuniones, a hacerles de comer. Me encanta cocinar y busco los momentos para poder disfrutarlos. Pero sobre todo empecé a ser más consciente sobre el impacto que estamos generando en el planeta. Fueron muchos sentimientos que empezaron a llegar a mí. Todo esto me ayudó a vivir y a experimentar cosas nuevas y me ayudó mucho a desarrollar nuevas habilidades. Hoy puedo decir que he logrado integrar todo o casi todo lo que me apasiona dentro de mi trabajo. Siento un compromiso enorme por promover en los niños un estilo de vida sustentable y crear conciencia sobre el impacto de nuestras acciones. Me encanta la idea de poder promover todas las habilidades artísticas en los niños. El arte plástico, la danza urbana. Perdón, es que estoy moviendo las diapositivas. El piano. Estoy convencida que el potenciar las habilidades artísticas de los niños, en este caso, favorece significativamente las habilidades cognitivas, intelectuales, las habilidades para razonar, para pensar, para analizar, para crear. Y esto da como resultados que los niños tengan mejores aprendizajes en la escuela. Entendí que vivir nuestra espiritualidad es fundamental para vivir en gratitud. Y siento un compromiso de guiar a nuestros niños por este camino. Y lo hacemos a través de la práctica diaria de la meditación, enfocada en la plena conciencia o mindfulness. Encontrar mi misión de vida fue un proceso que requirió de cierto ejercicio de desarrollo personal, ejercicio que me ayudó a descubrir lo mejor de mí y que me ayudó a encontrar el lugar perfecto donde pude encajar según mis habilidades, convirtiéndolo para mí en el mejor trabajo del mundo. Muchas gracias.